¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal Mente Química. Hoy traemos un video llamado Tabla Periódica de los Elementos e Isótopos de la UPAP, IPTEI, para la comunidad educativa. Nos vamos a basar específicamente en cuáles son las recomendaciones que da la UPAP para los docentes y futuros docentes, por supuesto, en los niveles primaria, secundaria y preuniversitario. No olvides suscribirte a nuestro canal. Durante más de un siglo, la tabla periódica de los elementos ha servido como guía para resaltar similitudes y diferencias en las propiedades químicas, por supuesto, de los elementos. En este tiempo, con la finalidad de captar la atención tanto de los docentes como de los estudiantes en lo que es niveles de educación primaria, secundaria y preuniversitaria, el Comité de Educación Química, que pertenece por supuesto a la Comisión de Abundancias Isotópicas y Pesos Atómicos, todos regidos por la UPAC, han diseñado una tabla periódica de isótopos, en la cual pretende que el estudiante y el docente se sienta motivado a conocer cada vez un poco más información relevante de cada uno de los elementos, y no solamente esa información física que aparece en la tabla periódica. Pero ¿cuál es la finalidad entonces de esta tabla? Bueno, que el docente pueda aprender y enseñar a su vez a los estudiantes por qué varía la abundancia de isótopos, por qué los isótopos son importantes en la vida cotidiana y qué aplicaciones tienen los isótopos en campos de la medicina, la agricultura, la ciencia de los alimentos y la ciencia ambiental. Estas son las tres preguntas a las que hay que darle respuesta durante la enseñanza de esta nueva tabla periódica. Pero, ¿en qué se diferencia esta IPTEI, que es la nueva tabla periódica, con la tabla periódica convencional que siempre hemos venido trabajando y que es la que encontramos en los libros de texto? Pues veamos. Al mirarla por primera vez se puede notar que la codificación de colores de los mosaicos en cada elemento no coincide con esos esquemas de colores que en la mayoría de las tablas periódicas se encuentran. En cambio, presenta fondos rosado, azul, amarillo y blanco en cada una de las celdas. Por supuesto, significa que el número de isótopos estable de elementos y también da la variabilidad de su abundancia relativa. Es decir, va a ofrecer información adicional de acuerdo a los colores. Entonces, vamos a estudiar los colores. Todos los elementos que se encuentren con un fondo rosado significa que tiene dos o más isótopos que se utilizan para determinar su peso atómico estándar. Las abundancias isotópicas y los pesos atómicos varían en materiales normales. Y estas variaciones son bien conocidas y el peso atómico estándar se va a dar como menor y límites superiores entre corchetes. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que en nuestro video anterior hablamos de algunas modificaciones. Si no lo has visto, te invitamos de verdad que lo veas, es muy corto y trae estas nuevas modificaciones. Existen unos elementos que de acuerdo a los isótopos que presentan va a variar un poquito su masa atómica, su peso atómico. En este caso se va a representar como un rango de valores y no como un valor único. Entonces, esos elementos que recientemente fueron modificados, que no van a tener solamente un valor, sino un rango, son los que van a estar con el fondo rosado. Y corresponden a 13 en total de la tabla periódica. Hasta ahora son 13 los que van en fondo rosado. Si vamos entonces a los que tienen el fondo amarillo, corresponden a esos elementos que tienen dos o más isótopos que se utilizan para determinar su peso atómico estándar. La abundancia isotópica y los pesos atómicos varían en materiales normales, es decir, estos materiales terrestres, pero no se han asignado los límites superior e inferior del peso atómico estándar por la UPAC todavía. O las variaciones pueden ser demasiado pequeñas para afectar significativamente el valor del peso atómico estándar. Por lo tanto, el peso atómico estándar se da como un valor único con una incertidumbre que incluye tanto la incertidumbre de medición como la incertidumbre debida a variaciones de abundancia isotópica. ¿Qué quiere decir esto? Los que tienen fondo amarillo van a tener, y vamos a ver un poquito más adelante uno de ellos, van a tener un valor de peso atómico estándar y entre paréntesis van a tener un número.
ese numerito significa que es una incertidumbre. Sabemos que eso es una desviación estándar, es decir, que va a ir siempre un poquito por exceso o por defecto del valor que te están dando. Si nosotros comparamos la IPTEI, que es esta tabla que tenemos acá, con la tabla periódica convencional, no vamos a ver grandes cambios en estos elementos que tienen fondo amarillo, ya que esa incertidumbre se da más o menos en el tercero o cuarto decimal. Y la tabla periódica convencional casi siempre refleja son 2. Entonces, esos aumentos que puedan existir, ¿verdad?, por exceso o por defecto, no son tan grandes o tan significativos como para que se puedan reflejar en un segundo decimal. Estas modificaciones las vamos a proyectar nosotros en un próximo video, así que mantente atento. Son 50 elementos los que corresponden a esta categoría. En el caso de los que tienen fondo celeste, hace referencia a los elementos que tienen solo un isótopo que se usa para determinar su peso atómico estándar y que por lo tanto el peso atómico estándar es invariante y se da como valor único con una incertidumbre todavía evaluada por la IUPAC. Es decir, que los que tienen el fondo azul, que nosotros los vemos como celeste, pero en la página de la IUPAC se reporta como azul, entonces lo que van a tener es un peso atómico como lo conocíamos nosotros antes, con un valor único. Son 21 elementos los que suman en este color. Y el último color, por supuesto, es el color blanco. El elemento no tiene un peso atómico estándar porque todos sus isótopos son radiactivos y en materiales normales, pues por supuesto, los terrestres no tienen isótopos. Ocurre con una abundancia isotópica característica a partir de la cual se puede determinar un peso atómico estándar. Es decir, existen unas mediciones especiales. Tiene que ver también porque muchos de ellos tienen un tiempo de vida media bastante corto, entonces todavía no se ha hecho una variación o un estudio, no se ha podido hacer de variación de isótopos para determinar qué tipo de peso atómico va a tener. Entonces, en este caso son 34 elementos los que corresponden al color blanco. Ahora entonces surge una duda. Bien, ya sé, ya me aprendí los colores, ya puedo enseñar a mis estudiantes qué significa cada color. ¿Cómo voy a poder recordar cuántos isótopos tiene cada elemento? Pues no hay ningún problema. Esta tabla también proporciona esa información. Es como cualquier tabla periódica que nosotros hemos conocido, perfecta, con sus propiedades que no hay pérdida, por decirlo de alguna manera. Fíjense, en cada celda de cada elemento vas a encontrar una serie de información que te va a dar todas las herramientas para poder enseñar a los estudiantes los isótopos y por supuesto los pesos atómicos de cada elemento sin dejar de lado la información que realmente necesitas para los niveles que te hemos dicho, primaria, secundaria y preuniversitario. Fíjate, en cada celda te vas a encontrar el nombre, el símbolo, esto ya lo habíamos visto antes, el número atómico, el peso atómico estándar. Fíjate lo que decía, que como tiene un fondo amarillo, va a tener lo que se llama una incertidumbre en el último dígito. Si tuviera un fondo rosado, se va a encontrar entre corchetes en un rango de valores su peso atómico. En este caso, su fondo amarillo lo que indica es que va a tener una incertidumbre, un numerito que se ve entre paréntesis. Y lo que va a indicar entonces en este caso es que el cadmio, su peso va a estar entre 112.410 y 112.418. En el próximo video, uno de nuestros próximos videos, te vamos a explicar por qué no es un rango de valores, sino una incertidumbre. No te lo pierdas. La abundancia isotópica se da a través de la medición de la fracción molar de cada isótopo. Puedes ver un diagrama circular que te va a indicar cuál es más abundante. Ahí más o menos, pues también por estimación puedes ver cuál es más abundante y todavía ofrece más información. Fíjate, estos numeritos o estas cantidades que vemos acá es el número de masa de cada isótopo, indicándote que si está en color negro, el isótopo es estable
y si está en color rojo indica que el isótopo es radioactivo. Entonces, en cada celda vas a encontrar toda la información que necesitas. El caso del cadmio tiene 8 isótopos, de los cuales 2 son radioactivos y 6 son estables, podemos interpretarlo así, y el 114, el que tiene un peso atómico de 114, es el más estable de todos, es el más abundante de todos. Es estable y es el más abundante. Entonces, la celda está bastante completa para que puedas estudiar con tus estudiantes, valga la redundancia, todas estas características que necesita o que dice la UPAC que debes enseñar. Ahora viene la pregunta: ¿cuáles son las recomendaciones que da la UPAC para los docentes, tanto en ejercicio como en formación? Vamos a ver, da 3. Te adelanto que da 3 recomendaciones. Fíjate, esta es la tabla periódica IPTEI, así se llama. De ahora en adelante, pues vamos a llamarla por su nombre, la IPTEI. La primera recomendación dice: colocar la tabla periódica de elementos e isótopos IPTEI en un lugar visible y concurrido. Si estamos hablando de nivel primaria, todas las maestras es ahora pues en común encontrar un rincón, ahora también se llama un espacio para la ciencia y para la investigación. Allí puede estar. La idea es ir familiarizando al estudiante con una tabla con unos colores característicos y unos diagramas y qué significa. Los laboratorios, por supuesto, y también en forma de murales en los pasillos. La idea es ir haciendo un poco, digamos, de publicidad que te permita ir entrando en materia de la tabla periódica de la IPTEI y que a los estudiantes cada vez les sea familiar esta imagen. Una segunda recomendación que da la UPAC para los docentes es que recomienda utilizar las versiones interactivas disponibles en línea. Es decir, no solamente da las reglas para que rigen todo esto de la tabla periódica, sino que también te va a ayudar, te va a ofrecer algunos recursos, y para ello ha hecho una versión en línea. Recuerda que dijimos que había que cubrir 3 aspectos o 3 preguntas importantes al inicio de este video. Bueno, para poder cumplir una de ellas, pues aquí te ofrece una versión interactiva. Si te das cuenta, es muy agradable a la vista. Por supuesto, vas a encontrar los links o los enlaces en la descripción de este video. Te van a llevar a los enlaces en inglés, por supuesto, es la página oficial de la UPAC, pero simplemente con darle clic derecho ya puedes hacer la traducción al español. Entonces, en cuestión de segundos podemos ver las imágenes cómo hace la traducción completa al español de todo el contenido. Entonces, vas a ver recursos de materias de isótopo, acerca de la tabla periódica y, por supuesto, ir a la tabla periódica interactiva. Fíjense que da una parte de teoría, la pueden ir viendo cuando lo visiten, da una parte de teoría, te hace preguntas y respuestas y luego le dice al estudiante, pues es tu turno, y comienza a hacerle una serie de preguntas de selección simple. Al final, pues ellos pueden darle clic y ver también si la respuesta ha sido correcta o no. De verdad que está súper interesante. Es bueno que vayan, pues lo evalúen, lo digieran y pues hacerle eco con los estudiantes qué es lo que realmente espera la UPAC que pueda hacer. Utilizar las versiones interactivas, esta es la misma. Fíjense que también es en la misma recomendación, la segunda. Hay una tabla periódica IPTEI que es totalmente interactiva. Le das clic, colocas el cursor sobre el elemento, le das clic y te va a aparecer toda la información del elemento que seleccionaste. Toda la información que ofrece la IPTEI y además información adicional. Si quieres estudiar un isótopo en específico, también puedes seleccionarlo y allí te va a dar la información. Así que está bastante curioso y bastante agradable a la vista, sobre todo para los estudiantes. Una tercera y última recomendación es incluir las aplicaciones prácticas de mediciones y tecnologías isotópicas para los siguientes campos: ciencias forenses, geocronología, ciencias del sistema terrestre, ciencias ambientales y ciencias de la salud humana, incluido el diagnóstico y el tratamiento médico. Entonces ahí diremos, pero un momento, señores de la UPAC, mi formación quizás fue en química, pero ¿cómo voy a dar yo el diagnóstico o un tratamiento médico, por ejemplo, con respecto a la utilización de uno de los elementos? También la UPAC en su página nos deja
esta versión interactiva, un documento completo con estas aplicaciones de cada uno de los isótopos. Es de verdad grandioso. Cada isótopo de cada elemento indica la aplicación en estos campos que tienes acá que te hemos mencionado. Entonces, fíjate, te he sacado solo una imagen porque de esto está completamente explicado allá también. La aplicación del flúor en medicina y coloca toda la explicación, colocan imágenes y hay 97 de 118 elementos que tienen esta información. Así que completo, bien completo. Y también otra imagen que saqué, por lo menos en el caso del neón, fíjate que tiene más isótopos, te dice cuáles son los que en este momento están representados y por qué los demás no, porque tienen pues un tiempo de vida media inferior a 1 hora. En fin, puedes encontrar muchísimo material y como te dije es elemento por elemento. En la descripción de este video también vas a encontrar este enlace. Recuerda que te va a llevar al enlace en inglés, pues buenísimo si puedes hacerlo en inglés, pero si no, también tienes la opción, el mismo computador te da la opción de traducirlo al español. También queremos hacerte ya una advertencia que no sucedió, realmente sí no sucedió. Es que como este proyecto de la IPTEI comenzó en el año 2010 y se concretó en el año 2019, te vas a encontrar con una tabla periódica que fue una de las primeras que ellas hicieron, una de las primeras IPTEI que propusieron. ¿Qué ocurre? Que debes tener cuidado porque después de la propuesta de esta IPTEI, como apenas estaba el proyecto, surgieron una serie de cambios o modificaciones que seguro ya viste en nuestro video anterior en la tabla periódica y que esta no la tiene. Fíjate, vemos el magnesio, el bromo y el argón como ya ellos entraron en ese grupo de elementos cuyo peso atómico está entre corchetes. Entonces quiere decir que su fondo debe ser rosado. Y aquí aparece con el fondo amarillo todavía. Fíjate, en la portada, aquí, se puede ver que ya el argón está en color rosado, porque aquí de fondo tienes la actualizada. Entonces aquí todavía está en color amarillo. Y otra de las modificaciones que también se realizó y que no presenta esta tabla porque todavía no se había hecho en el momento es la inclusión de los 4 nuevos elementos. Fíjate que aquí no están. Entonces, mucho cuidado porque están todas las versiones. Debes estar pendiente a la que diga 2019. Nuevamente te digo, en la descripción de este video vas a encontrar la más actualizada. Así que este video está completo. Merece compartir este video. Existen otras diferencias también, pero no vienen al caso. Lo que tenemos es que estar atentos a que realmente sea la información más actual la que estés utilizando. Bien amigos, esto es todo sobre la tabla periódica de los elementos IPTEI. Esperamos de verdad que hayas podido aprender a utilizar esta tabla, pero sobre todo que hayas estado atento a las recomendaciones que dio la YUPAC para los docentes. Las recomendaciones con los recursos que te ofreció. Porque si vas a documentarte un poco más, te vas a dar cuenta que ellos hacen referencia a que necesitan más bien de la comunidad educativa a que les diga a ellos cómo se debe enseñar la tabla periódica. Ellos te dicen, bueno, te recomendamos dar respuesta a estas 3 preguntas y te ofrecemos estas versiones. Pero cada docente es autónomo, por supuesto, en su asignatura y su forma de enseñanza, y también sabemos como docentes que eso va a depender de la heterogeneidad del grupo o de los recursos, incluso del contexto en el que nos encontramos. Pero nosotros, tanto docentes de primarias, secundarias, preuniversitarios e incluso universitarios, si algo nos caracteriza, es que sabemos trabajar con lo que tenemos. Entonces, creo que hay bastante información, es sumamente importante, sobre todo en estos tiempos de educación virtual, que nuestros estudiantes se encuentren actualizados y nosotros mismos como docentes estemos actualizados en todo lo que la YUPAC se refiere, sobre todo porque somos docentes de química. Sin nada más que acotar, dándote las gracias por acompañarnos siempre en este inmenso crecimiento que hemos tenido y esa inmensa aceptación que nos han dado. No olvides compartir nuestro video y si todavía no te has suscrito, pues no lo pienses más, suscríbete a nuestro canal.